Un youtuber, bueno, pero ¿por qué me hablan todo el tiempo del filósofo este? Un youtuber catedrático de literatura, coincide conmigo en algunos temas, pero igual le va también al Sporting de Gijón o a las Fever en el baloncesto femenino, ¿qué me importa? Afirma que la democracia en el mundo ha fracasado. Ay, ¿y qué? ¿En qué coño se basa? Es un profesor de literatura de la Universidad de Vigo. Y es una afirmación tan enorme como la democracia ha fracasado. ¡Ay! Todos se asustan. ¿Por qué? ¿Quién coño es? ¿Qué sabe? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los datos que ha aportado para decirles, mira, la democracia ha fracasado y lo que tiene que venir es la dictadura? O la monarquía. O la autarquía o la cleptocracia. ¿En qué se basa? Se lo saca de allá abajo, como todos los filósofos. Ayer me mandaron un mensaje. ¿Ya viste que Zizek ahora dice que el anticolonialismo, que la decolonización es una bobada fascista? A ver, mira. Yo vengo diciendo que la decolonización, la idea de la descolonización, como la ha manejado el postestructuralismo y por lo tanto la derecha más imbécil, la izquierda más imbécil, perdón, la izquierda más menesterosa, es una tontería que primero que nada pone el acento en el pasado y no en el presente y el futuro. Dos, que es profundamente ultranacionalista y por tanto fascista. Y tres, que no tiene ninguna base en la realidad. Es la descolonización, es decir, España pide perdón por lo que hicieron los españoles en 1521. No puedo, porque yo no soy el español de 1521 y no te lo hicieron a ti tampoco. Todo eso que yo llevo años diciéndolo, ayer lo descubre el filósofo. Y lo dice en una conferencia, porque le pagan sus conferencias. A mí no, yo voy gratis. Y yo lo único que pensé es, ahora me van a venir a decir que la descolonización es fascismo. No por todos los argumentos que yo he dado a lo largo de los años, sino porque lo dijo Zizek y es filósofo. Tócate los plines y los cataplines. No, por favor. Es que es verdaderamente alucinante. Así que no creo que tenga razón nadie que no dé razones para hacer este tipo de afirmaciones. No sé qué tan buenos sean los argumentos de Zizek, porque no pienso oírlo, me aburre enormemente, además es un tipo lleno de tics y sujeto desagradable, da una impresión bastante poco no que yo no soy ninguna belleza, pero hombre, al menos no me estoy sacando los mocos mientras explico las cosas. Pero no sé cuáles sean sus razonamientos, pero ahora se va a hacer respetable aquello porque lo dijo el filósofo. ¿Tiene razones? Si las tiene, quiero verlas a ver si son mejores que las mías. Y respecto a este tipo que tú dices, Jesús G. Maestro, que por cierto es vecino aquí de Asturias, según me han dicho, no lo conozco. Pues dime cuáles son sus argumentos, cuáles son los datos que da. Mira, analizando históricamente así las cosas, pues la democracia no funciona. Bueno, ya vamos a analizar los datos que ofreces. No, es que lo dijo porque lo estaban entrevistando en la tele. Pues mira, por favor.